Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con su primo durante un fin de semana en la casa de campo. Cuando lo descubrió, esparció las fotos y hasta mis propios padres me rechazaron. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Siempre me dijeron que era una privilegiada por tener un marido como Diego. Médico de renombre, 36 años, sobrio, elegante, ese tipo de hombre que todos los vecinos elogiaban, y que provocaba una silenciosa envidia entre algunos de mis amigos. Desde fuera, nuestra vida parecía uno de esos anuncios de seguros médicos. Una casa bonita, un hijo sano, viajes 2 veces al año. Pero por dentro ya había muerto hace mucho tiempo. Me volví invisible para él. El tipo de mujer que pasa por la habitación y apenas registra su presencia. Me convertí en una extensión de su rutina, de su lavandería, de su agenda médica. Mi nombre es Mariana, tengo 33 años, soy arquitecta. Me han elogiado, me han deseado, me he sentido mujer. Pero dentro de ese matrimonio me sentía más como una empleada de la casa. Coordinaba las tareas, me ocupaba de las cuentas, organizaba todo. Pero ya no sentía vida en mí. Diego me trató con educación, sí, pero no con pasión. Era como un compañero de trabajo con el que compartía cama, e incluso eso pasaba cada vez menos. Siempre estaba cansado, siempre estaba de servicio, siempre tenía un nuevo congreso o alguien en una situación crítica a quien salvar, excepto yo. No lo culpé. Yo misma llegué a creer que tal vez ese era el destino de cualquier mujer después de los 30, después de un hijo, después de años de matrimonio. Pero luego comencé a prestar atención a mis propias reacciones. Cuánto tiempo me llevó prepararme, incluso sin que nadie se diera cuenta. En los labiales que me pongo antes de ir a una obra. En perfumes por costumbre. Todo esto escondía un deseo que apenas me admitía. Quería llamar la atención. Quería que me quisieran de nuevo. Me sentí como una sombra de la mujer que era. La soledad en una pareja es una de las peores. Porque compartes la casa, pero no el alma. Compartí el silencio con Diego durante muchos meses. Nuestras conversaciones se limitaron a cuestiones prácticas. No hubo más. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? El cariño era burocrático. Y lo peor, comencé a sentir vergüenza de mi propio cuerpo, como si se hubiera convertido en un artículo desechable. La frustración que se suponía puntual, se volvió permanente. Y cuando dijo estoy agotado, quise gritar, yo también. Pero no gritó. Tragado. Una vez más. Fue durante este periodo que Diego decidió que debíamos ir más seguido a la casa de campo de la familia. La calma te vendrá bien, Mariana, dijo. No sabía el que esa casa aislada, con sus muebles viejos y su olor a madera, despertaba en mí otra forma de prisión. Era como estar en el escenario perfecto de un rol social que no elegí. Allí fui la esposa, la nuera ejemplar, la madre devota. Nunca Mariana. Nunca la mujer con deseos propios, con sueños, con deseos no expresados. Y fue en este escenario donde comenzaron a resonar los primeros sonidos de la tentación. La primera vez que noté la presencia de Javier fue en una de esas visitas. Prima de Diego, 34 años, contadora independiente y completamente diferente a él. Javier era el tipo de hombre que te miraba a los ojos. Quien hacía preguntas que no parecían mecánicas. Quien sonrió de una manera que me recordó cosas que ya había olvidado. Y fue entonces cuando algo en mí empezó a moverse, algo que ya no sabía que existía. Y, quizás por eso mismo, no quería ignorarlo. Javier siempre ha sido uno de esos primos descabellados de la familia. Un poco más relajado, más provocativo, tal vez incluso un poco cínico, pero nunca cruzó la línea, hasta que empezó a fijarse en mí. Las primeras veces pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero se hizo imposible ignorar las miradas prolongadas durante las cenas, los comentarios disfrazados de elogios, pero que llevaban una segunda capa. Siempre fuiste la más bonita de esta familia. Es una pena que ya nadie te vea, ¿verdad? Lo dijo durante el almuerzo, sonriendo, con la naturalidad de quien echa gasolina en tierra seca. Diego, como siempre, estaba demasiado metido con su celular, contestando pacientes, y ni siquiera notaba las interacciones entre nosotros. Y eso hizo que todo fuera más peligroso y más emocionante. Javier no necesitaba hacer mucho, solo tenía que estar ahí. Sentado cerca, escuchándome, mirándome con ese interés que nadie había mostrado en mí durante años. No lo ocultó, elogió mi cabello, mi ropa, mis proyectos arquitectónicos que comentaba su tía.
Y cuando me reí de uno de sus comentarios y él respondió con esa sonrisa tuya debería ser un crimen, se me revolvió el estómago. No por los elogios en sí, sino porque me gustó. Fue después de un almuerzo familiar que me envió su primer mensaje. Una sencilla foto de la chimenea de la casa de campo con la leyenda «Estaba viendo esta luz y pensé en ti». Abrí el celular y sentí un ligero mareo, como si alguien comenzara a respirar nuevamente después de contener la respiración por mucho tiempo. Podría ignorarlo, borrarlo, fingir que no lo vi. Pero respondí. Y eso era todo lo que necesitaba. A partir de entonces, las conversaciones empezaron a intensificarse, intercambiando canciones, memes, chistes internos. Algo que ya ni siquiera recordaba existía en mi vida. El coqueteo. Lo más loco es que me hizo sentir ligero. Me encontré sonriendo sola leyendo sus mensajes, mientras Diego hablaba de exámenes, turnos, facturas. Empecé a esperar mensajes como quien espera un toque mágico en medio del aburrimiento. Javier dijo que no entendía cómo Diego no me miraba, no me besaba, no me abrazaba. Y fingí no estar de acuerdo, pero cada una de sus palabras era como vino entrando en el torrente sanguíneo, dulce, embriagador, adictivo. En una de sus visitas posteriores a la casa de campo, dejó a propósito su teléfono celular en la sala con una foto mía como fondo de pantalla. Alguien lo vio, comentó en voz baja y dejó de hablar. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y yo, me fui. En esa visita, Diego enfermó después de abusar del vino. Se fue a dormir temprano. Javier me envió un mensaje desde la habitación de al lado: «Si quieres hablar, estoy despierto». Y fui. Pero no esa noche. De hecho, fue esa noche que todo dentro de mí se iluminó. No hice nada, pero el fuego estaba encendido. Y solo necesitaba un respiro. Estaba previsto el fin de semana siguiente, unas largas vacaciones, toda la familia reunida de nuevo en la casa de campo. Diego entusiasmado con la idea del Space Out y Javier. Javier ya lo tenía todo planeado. Y aunque todavía me decía que no iba a pasar nada, ya sabía que había cruzado una línea invisible. Y a veces, lo más peligroso no es el tacto, es la mirada que te hace olvidar que algo anda mal. Fue durante esas vacaciones en la casa de campo que todo encajó en su lugar, incluso si no fue físico, incluso si yo, en ese momento, todavía me engañé a mí mismo diciendo que era solo palabras. Los mensajes entre Javier y yo ya habían cambiado de tono. Ahora no se trataba solo del clima, las canciones o los chistes internos. Empezó a enviarme elogios por mi cuerpo, por cómo me imaginaba con determinada ropa, o mejor dicho, sin ella. Debería haberlo bloqueado. Debería. Pero la verdad es que lo leí todo, lo volví a leer y lo guardé como quien colecciona secretos para utilizarlos en los días vacíos. La primera noche de vacaciones, durante la cena, estábamos todos en el balcón. Me levanté para tomar una copa de vino y él se ofreció a acompañarme. Solo en la cocina, se acercó demasiado. El olor de su perfume, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Intenté ocultarlo, agarré la botella, pero cuando nos dimos la vuelta, chocamos. Las manos se tocaron. Un segundo. Un escalofrío. Y ninguno de nosotros se alejó inmediatamente. Fue solo un toque, pero para mí fue como el principio del fin. Mi corazón latía como un tambor. Y supe que él sentía lo mismo. Esa misma noche fui a la sala a buscar el cargador. Las luces estaban bajas, todos ya habían subido las escaleras. Cuando me di vuelta, él estaba allí, apoyado contra la puerta. Dijo algo como «te estaba buscando» y yo solo sonreí. Se acercó, tomó mi barbilla con sus dedos y me besó. Un beso tranquilo, pausado, casi respetuoso. Pero fue en ese beso que todo mi cuerpo se estremeció. Sentí las piernas débiles y me alejé diciendo «esto está mal». Él simplemente respondió «está mal que vivas infeliz y pretendas que todo está bien». Regresé a la habitación y lloré. No es por arrepentimiento, todavía no. Sino porque sabía que no había vuelta atrás. Incluso si el beso no se repitió, y ya sabía que se repetiría, incluso si nadie se enterara, el simple hecho de que disfruté ese beso más que cualquier otro que había recibido en los últimos años lo decía todo. Había cruzado la línea. Y ahora solo quedaba el juego del autoengaño, no pasó gran cosa. Fue solo un impulso. Tal vez ni siquiera se lo toma en serio. Pero sabía que todo en mí quería más. Los días siguientes fueron una deliciosa tortura. Javier me mandaba mensajes aún más atrevidos, diciendo que no podía dejar de pensar en el beso, que soñaba conmigo. Respondí, tratando de mantener algo de dignidad,
pero todo en mí gritaba por más. La adrenalina, la culpa, la emoción. Regresar a casa con Diego fue como bajar de un avión directo a un sótano oscuro. Empecé a inventar excusas para salir sola, para ir al centro, para visitar a un amigo de la universidad, todo para poder hablar con Javier en paz, lejos de la gente, lejos de mi propia vergüenza. Poco después me invitó a tomar un café. Dijo que quería hablar, sin presiones. Hicimos una cita en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Cuando lo vi esperando, sentado, sonriendo, sentí algo en mi pecho que no había sentido en años. Me quedé allí, de pie, mirando. Y pensé, ¿qué estoy haciendo? Pero la respuesta llegó en un abrir y cerrar de ojos, lo que nunca hice por mí mismo. Cuando me senté a la mesa, él tomó mi mano sin dudarlo. Dijo que quería mi ayuda con un proyecto arquitectónico para su nueva oficina, una excusa tan endeble como descarada. Y fue entonces cuando acordamos. El próximo fin de semana encontraríamos la manera de vernos a solas. Sin andarse con rodeos. Sin culpa. Solo nosotros dos. Era una noche de sábado bochornosa. Toda la familia se había vuelto a reunir en la casa de campo para otro de esos fines de semana que parecían una repetición del anterior. Barbacoa, risas forzadas, niños correteando y Diego. Diego nuevamente exhausto, después de una semana de turnos, durmiendo antes de las 10 de la noche con el celular aún vibrando en la mesita de noche. Yo también fui a la habitación, me cambié, pero caminé por la casa en silencio. Y luego recibí el mensaje, estoy en la trastienda. Solo ven y habla. Y fui. Por supuesto que fui. La habitación en la que estaba Javier era vieja, con una cama de madera que crujía a cada paso. Cuando entré, él estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa medio abierta y la luz tenue encendida. Simplemente dijo, cierra la puerta. Lo cerré. Y allí, sin decir una palabra más, se levantó, caminó hacia mí y me besó con un hambre que parecía haber estado reprimida durante años. No hubo vacilación, no hubo tiempo para pensar. Era como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Sus manos recorrieron mi espalda, mis caderas, mis muslos, y lo dejé. Dejé que todo sucediera como si fuera inevitable. Tuvimos sexo allí mismo, en la cama que ya usaba Diego cuando era niño. La misma cama que su abuela se empeñaba en conservar con las viejas sábanas floreadas, como relicario de la tradición familiar. El olor a madera mezclado con el fuerte perfume de Javier, el crujido del colchón con cada movimiento y la adrenalina palpitando como un trueno dentro de mí. Ya no sabía quién era en ese momento. Solo sabía que estaba viva. Y que, por muy malo que fuera, hacía demasiado tiempo que no sentía algo así. No fue solo físico. No fue rápido. Javier parecía saber exactamente cómo tocarme, dónde apretarme, dónde morderme, dónde detenerme. Me dijo cosas al oído que me dejaron sin aliento. Me llamó hermosa, valiente, mujer. Palabras que se habían convertido en ficción en mi rutina. Y ahí, en el clímax del acto, lloré. Pero pensó que era emoción. Quizás lo fue. Quizás todo estaba junto. Culpa, ira, deseo, miedo. Me entregué como quien cae en un agujero sin fondo. Y una parte de mí, en el fondo, sabía que no sería la última vez. Cuando terminó, nos quedamos en silencio. Me acarició el pelo mientras yo miraba al techo, tratando de entender qué acababa de pasar. Dije tengo que irme, pero no me moví durante minutos. Cuando finalmente me levanté, lo miré y le dije esto no puede volver a pasar. Y él simplemente sonrió, como alguien que ya sabía que estaba mintiendo. Regresé a la habitación en silencio, me acosté al lado de Diego, quien ni siquiera se movió. Y lloré de nuevo, esta vez en silencio, con la cabeza hundida en la almohada, intentando que mi cuerpo olvidara lo que mi corazón acababa de grabar. A la mañana siguiente preparé café como de costumbre. Con una sonrisa en el rostro, como si nada hubiera pasado. Pero mis dedos temblaron cuando recogí las tazas. Javier pasó detrás de mí en la cocina y pasó su mano por mi cintura, de forma rápida e imperceptible a los ojos de los demás. Me quedé helado. Todo mi cuerpo todavía estaba reaccionando a su presencia. Y entonces entendí, no sería solo una vez. Porque lo que empezamos en esa cama no fue solo un acto, fue una apertura. Una puerta. Y a partir de ese día supe que lo volvería a cruzar. Y otra vez. Después de esa noche en la cabaña, la línea entre lo que era real y lo que era mentira se disolvió. Fui a casa con Diego, almorcé con mi suegra, llevé a nuestro hijo a la escuela, pagué las cuentas, todo como siempre. Pero ahora había una capa invisible sobre mi rutina,
La necesidad casi animal de volver a ver a Javier. Y cuando digo necesidad no exagero. Solo pensar en él hacía que mis piernas se sintieran inquietas, mis manos sudaran y, a veces, mis bragas, húmedas. Sí. Eso fue todo. Una adicción. Una falta de control. Empecé a inventar excusas cada vez más elaboradas. Dijo que tuvo una reunión de último momento con un cliente indeciso. Que necesitaba visitar una obra en construcción al otro lado de la ciudad. Que un conocido arquitecto me llamaba para colaborar en un proyecto conceptual. Diego nunca cuestionó. De hecho, incluso parecía aliviado de que yo estuviera más activa y más entusiasmada con el trabajo. No sabía que me estaba desnudando en Airbnb y en la oficina de Javier, tirando mi matrimonio a la basura por unos minutos de piel y sudor. Las reuniones fueron tan intensas como clandestinas. Con cada nueva escapada, nos volvimos más atrevidos. Tuvimos sexo en su auto, estacionado en un estacionamiento oscuro. Tuvimos sexo de pie, apoyados contra la pared del estudio mientras afuera llovía mucho. Incluso salí de una reunión real y corrí a su encuentro con las bragas ya mojadas con solo leer un mensaje en mi celular. Te necesito ahora. Y me iba. Correr. Como si fuera una cuestión de supervivencia. Y en el fondo yo creía que así era. Pero cuanto más profundizaba en ello, más empezaba Javier a mostrar otro lado. Comenzó a enviarme mensajes exigiendo respuestas rápidas. Si tardaba en responder me mandaba un audio preguntando si Diego estaba en casa, si todavía quería eso. Empezó a decir que quería exclusividad. Que no podía soportar imaginarme volviendo a la cama con mi marido. Y yo, al principio, dije que necesitaba entender mi versión. Pero en el fondo, cada vez más, también quería perderme allí. Pero algo dentro de mí empezó a sospechar que Javier no era solo un escape. También era un agujero sin fondo. Mientras tanto, Diego empezó a notar la distancia. Él comentaba cosas como, ¿estás más distante? O creo que necesitamos hablar más, ¿no? Sonreí, cambié de tema, fingí estar cansado. Pero era visible. Incluso mi hijo me preguntó por qué había estado tan callada los últimos días. El peso de la mentira ya estaba empezando a rascarme la piel. Pero el deseo, el deseo ahogó la culpa. Me dije a mí mismo que iba a parar. Que ese encuentro sería el último. Pero él ya sabía que estaba mintiendo. Y Javier también lo sabía. La última vez que nos vimos en ese momento, me dijo que quería huir conmigo. Podemos alquilar un lugar propio. Mereces más, Mariana. Mereces ser amada de verdad. Y por un segundo lo creí. Realmente lo creí. Pero cuando salí de su departamento y me subí al auto, vi una foto de mi hijo en el tablero. Eso me hizo retroceder como una bofetada. Y pensé, ¿cuánto tiempo podré mantener todo esto en pie antes de que todo se derrumbe? La respuesta llegaría muy pronto. Y no de la forma que esperaba. El otoño comenzó una calurosa tarde de domingo. Fue una de esas barbacoas familiares que no soporté más, pero fingí amar. Allí estaba Javier, por supuesto, más relajado que nunca, hablando con sus tíos, jugando con los niños, fingiendo que era un invitado más. Intenté mantener la distancia, pero nuestras miradas se encontraron, como dos cómplices de un crimen a punto de ser descubierto. Y tal vez lo fue. Dejó su teléfono celular en la mesa del porche, desbloqueado, a propósito o no, todavía no lo sé. Diego, que buscaba el número del médico de su tío, tomó el dispositivo pensando que era suyo. El silencio fue instantáneo. El tipo de silencio que se siente antes de un desastre, como si el mundo contuviera la respiración. Diego se quedó quieto, mirando la pantalla, pálido. Y luego me miró. Pero no enojado. Disgustado. Una mirada que nunca olvidaré. Luego apuntó su teléfono celular a la mesa. Allí estaban las fotos. Yo desnuda, tumbada en la cama de la casa de campo. Yo de rodillas. Le sonreí a Javier mientras él me sostenía por las caderas. Una secuencia de imágenes que ni siquiera recordaba que existían. Y 3 vídeos más míos usando mi boca para satisfacer a Javier mientras él gemía, diciendo que mi boca era la más caliente del mundo. Y estaban ahí, como disparos. Cruel. Irrefutable. Diego se levantó sin decir una palabra. Entró a la casa, sacó su celular y a los pocos segundos todos los miembros de la familia estaban mirando la pantalla. Tíos, tías, primos, mi suegra, mi madre. La reacción fue una mezcla de horror, conmoción, juicio. Nadie preguntó nada. Nadie me dio voz.
El grupo familiar explotó. Mis hermanas me llamaron llorando. Mis padres me enviaron mensajes diciendo que ya no sabían quién era yo. A mi hijo lo sacaron apresuradamente de la habitación, sin entender nada. Me quedé allí, solo, con el alma cruda. Esa noche me echaron de la casa de campo. Sí, expulsar. Diego metió mis cosas en una bolsa y me dijo, no quiero mirarte a la cara. Lárgate de aquí. Mi madre, que se alojaba en una habitación de al lado, simplemente dijo, destruiste todo. Regresé solo a casa desde la ciudad, conduciendo con las manos temblorosas. Cada notificación que llegaba al celular era una nueva estafa. Impresiones de fotografías circulando en grupos que ni siquiera eran familiares. La gente del barrio, amigos de la universidad, incluso del colegio de mi hijo empezaron a susurrar. Fui bloqueado por personas que no tenía idea de mi existencia. Los amigos en común desaparecieron. Los compañeros de trabajo empezaron a actuar de manera diferente, incluso sin decir nada directamente. La sensación era de estar contaminado. Como si mi piel se hubiera convertido en una mancha andante de escándalo. La vergüenza fue tan grande que no salí de casa durante 3 días, simplemente acostada, llorando, sin comer. Quería huir. Desaparecer. Morir. Pero sabía que lo peor estaba por llegar. Diego no era de los que se tragan la humillación en silencio. Y de hecho, no se lo tragó. El lunes por la mañana empezó lo que yo llamo venganza cortés. Comenzó a mover las piezas como un cirujano. Preciso, tranquilo, sin prisas. Pero este capítulo merece ser contado con todo detalle. Porque si hasta ahora crees que he sido destruido, aún no has visto nada. Al día siguiente del descubrimiento supe que Diego había impreso las fotos para continuar con su venganza. Todo. Sobre papel fotográfico de alta calidad. Lo metió en sobres y se lo envió a mis amigos, compañeros de trabajo e incluso vecinos. Personas que no tenían idea de lo que estaba pasando. Ya nadie podía fingir que no lo sabía. Y puntualizó que el acto se había producido en la cama de su abuela, en la casa de campo de la familia. El detalle del lugar se repetía como un cuchillo girando en el pecho de todos. Y como si fuera poco, los rumores comenzaron a circular en el condominio. Frases sueltas como, ¿viste quién pasó con ese hombre? O ella destruyó el matrimonio, pobre niña. Mi vida se convirtió en una telenovela sucia. Y en el trabajo se desató el infierno con las miradas. Los hombres que antes apenas me notaban ahora me miraban como si lo supieran todo. Alguien pasó a mi lado en el pasillo y me dijo, buenos días Mariana, últimamente estás sonriendo más, ¿no? Con ese tono repugnante de quien cree saber demasiado. Otros empezaron a inventar excusas para llamarme a su oficina. Era como si me hubiera convertido en un fetiche. Fui tras la única persona que todavía me trataba con respeto. Paula. Un compañero del sector, mayor, influyente en la empresa, que me llamó para hablar y me dijo, tienes que salir de aquí. Te destruirá. Pedí un traslado y ella hizo todo rápido. Nunca olvidaré la forma en que ella me miró, sin juzgarme, solo viendo la mujer rota en la que me había convertido. Fue gracias a ella que pude cambiar de área, pero el daño ya estaba hecho. Esos días fueron como un bucle de vergüenza, ansiedad y enojo conmigo mismo. Y fue en ese momento de total fragilidad cuando Javier reapareció. Me envió un mensaje diciendo que quería verme. Que se sentía culpable, que él también estaba sufriendo, que quería hablar en persona. Yo estaba reacio. Pero acepté. Tal vez esperando apoyo, tal vez queriendo escapar, tal vez todavía engañándome con la idea de que él podría arreglar algo. Reservamos un apartamento que, según dijo, utilizaba como estudio temporal. Llegué emocionalmente destrozado. Y me recibió como si nada. Me besó, me elogió, dijo que me extrañaba, y me llevó a la cama. Tenemos sexo. Y por un momento pensé que se trataba de una especie de reunión, una reconciliación de almas heridas. Pero cuando todo terminó, se vistió demasiado rápido. Dijiste que necesitabas irte. Me dejó allí. Solo. Sin siquiera mirar atrás. Cuando envié un mensaje horas después, ya estaba bloqueado en todo. Instagram, WhatsApp, incluso correo electrónico. Fue entonces cuando entendí, solo quería una noche más. Quizás como venganza por no elegirlo. Quizás simplemente por ego. Tal vez porque, en el fondo, él nunca me quiso. Yo era solo un juego. Regresé a casa temblando, sintiéndome basura humana. Ya no había un lugar donde pudiera esconderme de mí mismo.
Diego me odiaba. Mi familia me interrumpió. Javier me usó. Y en el trabajo todos me veían como la mujer de las fotos. Ya nada me definía. Nada más que traición. De la carne. Del otoño. Y fue allí donde empezó el verdadero castigo, no el que otros impusieron, sino el que comencé a llevar dentro de mí, todos los días. A partir de ahí lo que vino fue el colapso. Las siguientes semanas fueron una mancha de vergüenza, insomnio y aislamiento. Evité salir de casa, evité los espejos, incluso evité los sonidos de mi propio celular. Comencé a tener ataques de pánico en medio de la noche, despertándome jadeando, pensando que ojos invisibles me observaban, juzgaban y condenaban. Mi cabeza revivió cada detalle de la traición, el descubrimiento, las fotos. Pensé en las palabras de mi madre, destruiste todo, y sentí como si me lo hubiera estampado en la frente. A veces me miraba al espejo y apenas reconocía en quién me había convertido. Intenté seguir trabajando, manteniendo la cabeza gacha, haciendo lo mínimo necesario. Paula, la colega que me ayudó con el traslado, siguió siendo mi única red de apoyo, pero ni siquiera ella parecía saber qué más decir. Tienes que seguir adelante, Mariana. ¿Pero cómo? ¿Cómo sigues adelante cuando te has convertido en tu propia ruina? Aún así lo intenté. Descargué una aplicación de citas. Empecé a hablar con un chico llamado Tiago, divorciado, padre de una niña, parecía amable. Programamos una cena. Fue agradable. Me sentí mujer otra vez. Pero le bastó con notar mi inestabilidad emocional para desaparecer con la clásica excusa, tienes muchas cosas sin resolver. Luego vino Rafael. Educado, amable, atento. Nos vimos un par de veces. Dormimos juntos. Y durante algunas noches pensé que realmente me querían. Pero un día, sin previo aviso, dejó de responder. Desaparición total. Pensé que era extraño. Busqué en línea. Y ahí estaba. Perfil con esposa, 2 hijos, vida perfecta. Yo era la amante. De nuevo. Sin saberlo, pero así fue. Me sentí aún más sucia. Aún más desechable. Otro error en la lista. Una vez más usado como cuerpo y tirado como basura. Llegué a casa y lloré en el baño durante horas. Fue después de eso que decidí parar. Dejé de buscar amor, placer, distracción, cualquier cosa. Entendí que mi estado era más profundo que la carencia. Estaba destrozado. Y nadie arregla algo así desde afuera hacia adentro. Empecé a rechazar invitaciones, evitando incluso las conversaciones más simples. Solo quería encogerme y desaparecer del mundo. Dormí mal, con pesadillas recurrentes, a veces con Diego mirándome en silencio, a veces con Javier riéndose en mi cara. Incluso mi hijo, aún sin entender lo que pasó, empezó a tratarme con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Lo peor fue salir a la calle y sentir que todo el mundo lo sabía. Que todos me reconocieran. Que todos habían visto esas fotos, o se sabían de memoria la historia que alguien contó. Esa sensación de ser un personaje maldito de una telenovela de quinta. Cargué con la culpa, pero también con la vergüenza pública. Y cuando intenté explicarle esto a mi hermana, ella simplemente respondió, se cosecha lo que se siembra. Y tal vez tenía razón. Pero escuchar esto de alguien a quien amaba me rompió para siempre. La verdad es que no tenía a nadie más. Y lo más cruel de todo es que, incluso después de todo, incluso destruido, una parte de mí todavía lo extrañaba. De Javier no. Ni siquiera Diego. Pero la mujer que era antes me perdí en todos ellos. Una versión de mí que todavía soñaba, que todavía creía, que todavía quería ser amada. Esa versión murió. Y ahora, todo lo que quedaba era llorar por mí mismo. Y la certeza de que a partir de entonces nada volvería a ser luz. Ya nada sería sencillo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.